Bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas una vez más a el Femcast, un podcast de Femme Fatale en donde dos amigas vamos a discutir sobre una reseña o un tema de interés, como lo hacemos cada semana. Yo soy Laura Costa o @otra María Bonita. Yo soy Leslie Arias o @LeninLicious en Twitter. ¿Y cómo estás hoy, Leslie? Mal. Ay, no puedes ir. Estoy en un burnout. Estoy destruida. Cada episodio he dicho que estoy destruida, pero en unos 2 episodios más ya no voy a decir que estoy destruida porque ya voy a estar descansando, en teoría. Por favor, Pero, todos hay que pedirle eso a Leslie para que sí lo cumpla. exacto. Pero por ahora sí estoy destruida. Me duele todo mi El cuerpo, alma. estaba apretando mi mandíbula toda la tarde y ni siquiera sé bien por qué, porque ni siquiera, pues no sé. Ya es un estado natural de Exacto, de estrés. Es como quisiera ir a la playa y nada más. Lo malo es que, pues, para ir a la playa y huir a la playa necesitas dinero, que es justamente lo que me falta. ¿Y tú, Laura, cómo estás? También, o sea, estamos grabando esto a justo inicios de febrero y es como de apenas va el primer mes del año que, o sea, pinta para que siga siendo igual de agotador, pero todo va a estar bien. Sé que Yay. todo va a estar bien de una u otra forma. Eso espero yo Podríamos también. estar peor. Esa es la conclusión. Podremos estar mejor, pero también podremos estar peor. Chale, sí. Pero mira, al menos estamos aquí. ¿Qué más podemos para agradecer hoy? Pues Exacto, nada tenemos más, nuestro pequeño creo. espacio de internet Exacto. donde nos podemos quejar. Eso me trabé. Y ven, ya no puedo ni hablar bien. Es el estado de agotamiento. Y lo peor es que sí dormí bastante, pero aún así mi cuerpo colapsa. Nunca es suficiente. Pero sí, ahora sí tenemos un momento del día pues para hablar de cosas que disfrutamos, ¿verdad? Exacto, para chismear entre amiguis. ¡Woohoo! Wup, wup. Y justamente el episodio del día de hoy sí es más, lo tengo planeado como que más chismecito, conversación entre las dos, más que tener como que un tema denso en donde yo estoy dando como que la conclusión de una tremenda investigación, sino vamos a platicar, vamos a relajarnos porque no lo merecemos, goddammit. Y hablar sobre algo bonito y que es justamente lo que inició este hermoso proyecto que es Femme Fatale. Y pues a lo mejor como ya vieron en el título del episodio, vamos a hablar de cómo podemos leer más autoras o al menos cómo fue nuestro camino en la literatura escrita por mujeres. Queremos darles tips, queremos como que platicar, chismear, quejarnos del patriarcado y el machismo en la industria editorial. Entonces, quería comenzar más que nada, aquí tengo unos puntos a tocar y quería preguntarte, Leslie, para iniciar este episodio, Sí. ¿cómo empezaste tú a leer autoras? Uf, uf. Es una larga historia, pero creo que si pudiera decir que hay una causa, de esa causa eres tú, básicamente. What? Porque, o sea, yo comencé a leer pues en mi joven niñez, ¿no? Uh-huh. Y creo que ya lo he contado que mi padre llegó un día y traía 2 libros. Era un libro sobre fábulas africanas, que era muy Uh-huh. inapropiado para niños. Y el otro era Harry Potter, ¿no? El primero de J.K. Rowling, ahora escritora funada, ¿verdad? Pero en ese Uh-huh. entonces no estaba funada. Y pues empecé a leer y me piqué con Harry Potter y me leí todos los libros. Entonces ahí inconscientemente empecé a leer autoras, ¿no? Uh-huh. Y ya posteriormente, o sea, me acuerdo que todo el mundo hablaba de Crepúsculo, entonces yo leí Crepúsculo y esa fue como que otra segunda cercanía con las autoras. Ahí creí que me estabas dando un high five vía Zoom. También sí, Y yo claro que así sí, pero de, es que sí, Crepúsculo. Yo de, no, no, es wow. que le pegué a mi micrófono, lo siento, pero siempre te quiero dar un high five, Sí, Leslie. yo dije, wow, no sabía que te gustaba tanto. De hecho, nunca he leído Crepúsculo, pero ese no es el punto. Pues mira, está palomero, ese es mi resumen. Pero, pues básicamente creo que yo, pues me empecé como que a guiar. O sea, después de esos como 2 grandes libros de mi infancia, como que ya en las clases de literatura de la escuela, pues como que de ahí agarraba autores, pero ojo, eran autores hombres los que nos enseñaban. Uh-huh. No recuerdo, o sea, que alguna profesora nos enseñara, quizás hasta la prepa,
hasta la prepa hubo una profesora, que sí me acuerdo que nos enseñó algunas poetas de América Latina, como Alfonsina Ujú. Storni, pero la mayor parte del tiempo en clase de literatura aprendíamos sobre autores hombres, y yo agarraba de ahí los libros, ¿no? Que no siempre te ponían a leer todos los libros, pero pues si ya mencionaban a Juan Rulfo, pues uno lo leía y decía, wow, esto es muy bueno. Jejeje. Pero pues básicamente, Debatible. creo que en general, o sea, yo leía como que los autores que eran como canon, como un poco los grandes Ujú. autores de la historia de la literatura, Los clásicos. los clásicos un poco, ¿no? Y algunos me decepcionaban, otros sí me gustaban, pero como que en general yo creía que las autoras eran muy pocas, ¿no? En algún momento se me Ujú. atravesó Orgullo y Prejuicio, me acuerdo bien, pero no recuerdo, por ejemplo, haber leído en esa época alguna otra autora. Como que yo decía, ah, son estas y hasta ahí, ¿no? Ujú. Virginia Woolf quizás me puse a leer después, pero, o sea, ese era mi universo de la literatura. Decía, son unas 4 o 6 autoras y hasta ahí se Y acababan. ya. No, pero entonces tú llegaste con esta propuesta de FEM. Y llegaste tú. Exacto, y cambiaste toda mi vida porque ahí fue cuando me di cuenta que yo, que me denominaba feminista y que siempre estaba como que ahí hablando de las mujeres y demás, me estaba como que faltando leer autoras, ¿no? Ahí fue como Ujú. que el momento de, oye, yo leo a puro vato. Espera, ¿qué? Exacto, entonces creo que ahí fue como cuando tomé la decisión consciente de leer autoras, ¿no? A Ujú. partir de tu influencia, de tu, ¿cómo se dice? De tu sensibilidad para darte cuenta de esta problemática. Y ahí fue donde pues ya, o sea, creo que ahora es al revés, ahora leo puras autoras y es como muy raro Eh, que me dé el tiempo de leer algún vato, ¿verdad? ¿Y tú, Laura? ¿Cómo ujú. fue? Ya que tú fuiste la que pues trajo la iluminación aquí. Si pensaban, ¿quién es la mente maestra detrás de esto? Es Laura. Es ¿Quién es la Laura. que en algún momento de su vida tuvo mucho tiempo libre y dijo, ¿sabes qué? Voy a empezar un proyecto más. No, más que nada creo que es un camino similar al tuyo. Pues desde chiquita, teóricamente como pues secundaria, que empecé con el hábito de la lectura, inspirado de manera monetaria, porque mi mamá me pagaba por cada libro que leía, ¡Guau! ¿En para inspirarme a serio? leer, Bastante cool. hasta que ¡Wow! ya le dejó de ser rentable porque ya le agarré gusto, entonces era como Dijo, de, no, ya. ya aprendí la lección, ya hice aquí mi trabajo. ¡Wow! ¡Qué buena idea de tu mamá! Eh, de hecho, funcionó, Ujú. enos aquí. Y sí, justamente creo que empecé a leer como que este canon literario, agregando también como que eh, pues cosas interesantes para el público juvenil, como es Harry Potter, Exacto. pero creo que Ahora también he funado. mencionado ahora de autónoma, que a veces mencionamos, a veces no. Y creo que, y lo han mencionado anteriormente, que uno de los primeros libros que leí, que se convirtió fácilmente en mi libro Ah, favorito, ya sé, Frankenstein, sí. Ujú. y cuando lo leí no estaba como que en mi consciente que fue escrito por una mujer, simplemente es como que, otro libro clásico que debo leer, porque pues todo el mundo habla de ellos, ¿no? Y creo que así es como entras muchas veces al mundo de la literatura, que empiezas a leer pues como estos libros clásicos que si ya llevan tanto tiempo de ser clásicos, pues debe ser por algo, ¿no? Entonces pues lo lees, aunque a veces no les das mucha importancia, no solo a la autora, sino como el contexto histórico en que se hicieron, pues porque si estás muy lepe, apenas estás entrando como que en un hobby, pues no te vas a meter súper Exacto. Sí, sí, clavado de, sí. No estás leer pensando autores blancos. ¿cómo se dice? En violencia sistémica cuando estás leyendo Harry Potter. Exacto, o sea, ¿cómo le explicas eso a una persona de 12 Sí, años que apenas sí. que quieres que empiece a agarrar libros? No lo vas a intimidar con ese tipo de cosas, ¿no? Yo creía que las páginas en blanco de los libros de Harry Potter eran para que tú dibujaras lo que imaginaba. ¿Cómo Oh, so esperaban cute. que yo supiera que estábamos viviendo un fenómeno literario? Digo, desde un punto de vista de mercadotecnia, es una muy buena técnica. ¿Verdad? Es que yo decía, es que ¿por qué el texto acaba a la mitad de la página? Y luego fue mi lógica de, ah, seguro quieren que dibuje. O sea, la neta es una buena idea. Publicistas, casas editoriales, contrátenos para su división juvenil. Digo que. Exactamente, pero bueno, continúa por favor. eh, Solo y quería sí, como exponerme. menciona, es exponer lo brillante que era desde No, pequeña. no. Yo brillante es una linda palabra, pero yo no lo usaría en esta ocasión. Cállese.
Y así como mencionabas, pues muchas de las cosas era guiarme por lo que estaba a mi alcance, que eran como que pues libros clásicos que estaban en mi casa o que simplemente están en barata por editoriales mexicanos o por editorial Purrúa, que pues son los más baratos Ah, y sí. saben, Ajá. patrocínenos y sabemos que pues esto se rige mucho bajo un sistema capitalista de oferta y demanda, en donde pues, los libros que son pedidos por el público en general, y que a veces ese público en general pues se guía por los libros literarios clásicos de todos los tiempos, y también por una gran demanda de libros escolares, como que programas de lectura que existen ya predeterminados en escuelas, y que también, como tú mencionas, hay un gran problema sistemático en que la gran mayoría de esos libros son escritos por hombres heterosexuales, en su mayoría blancos, anglosajones también muchas veces, pero también en la gran mayoría son autores hombres. Y justamente cuando lo mencionabas, es como decir, cierto, o sea, en clase no recuerdo alguna autora que nos hayan puesto A leer a la a fuerza, leer. como nos ponían a leer autores a Ajá, la leer a la fuerza. fuerza. Porque también eso es como que todo un debate, ¿no? Si verdaderamente obligarnos a leer en la escuela ayuda a promover la lectura o no. Ujú. Eh, pero al menos de la manera que existe Podríamos hablar de actualmente, eso en otro episodio. anotando en nuestra lista de Anotándolo. ideas. Eh, sí, y creo que no, las únicas que fueron algunas, como que estas también mujeres, como al mencionaba, no tiene Stormy, cuando vimos algunas cosas de poesía latinoamericana, que hay que admitir estábamos en una posición muy privilegiada, porque este tipo de cosas nos enseñan en todas No. los sistemas educativos, pues. Y entonces tuvimos un gran privilegio de que tuviéramos maestros que sí nos dijeran, ah, pues también están estos otros autores que a lo mejor pues les pagaban por hacerlo, ¿no? Pero a la vez se le notaba que tiene como que cierto cariño por la literatura. Y ya que fue hasta ya más grande, como finales de prepa, inicios de la carrera, en que pues empecé a tener este chip más feminista, por así decirlo, en donde ya empiezas a ver pues las problemáticas que has vivido a lo largo de tu vida, y de una u otra manera pues fue de, ah, pues en estas mismas acciones que estoy haciendo y que digo que me gustan y que hago de manera natural porque nadie me obliga, que es la lectura, pues también puedo irlo integrarlo con esta lucha, pensamientos, reflexiones feministas en las que me estoy integrando, y darme cuenta que justamente no es tanto que sea mi culpa el no haber leído tantas autoras, sino que simplemente no nos lo enseñan de manera natural y se vuelve, como lo hemos mencionado otras veces, como que este acto político activo, el tener que buscar autoras o productos o medios o contenido, etcétera, que es creado específicamente por mujeres, y se vuelve pues como una tarea, no una tarea extra, pero sí como un esfuerzo extra que tienes que hacer, cuando esto debería ser completamente igualitario y deberían ser las mismas oportunidades, pero nos damos cuenta que no son. Y de ahí salió la idea de, bueno, la idea de hacer FEM salió de un proyecto de escuela en donde tenía que hacer como que una Ujú. serie de programa y video de un tema en específico. Yo le dije a mi profe, ah, pues quiero hacer reseñas de libros. Y él me dijo, ok, pero tienes que buscar como que un tema en específico, o sea, un giro, un nicho que debe ser. Y yo de, ok, pues libros escritos por mujeres. Y nunca me voy a olvidar, saludos, profe Tomás, Ujú. que él me dijo de, ¿y si va a haber material suficiente? Entonces eso fue como que Nice. un reto extra de, ah, sí, pues Ok. claro que sí lo voy a hacer. Y enos aquí, 2 años, 3 años después, Ujú. todavía hablando al Todavía respecto. nos faltan un montón. Entonces, de una u otra forma, el reto patriarcal de un profesor fue el que ayudó a la creación de este proyecto, y pues ahora ya que se vuelve como un proyecto, pues te pones a investigar más y sabes que tienes que presentar un libro como que cada semana, o al menos como lo hicimos al principio, y pues eso te hace investigar más autoras que puedes encontrar, y a la vez también te hace ver que incluso las autoras que conoces pues son blancas, europeas, privilegiadas, entonces se vuelve aún más una tarea al buscar eh, voces disidentes, tanto del movimiento LGBT, incluso del país en donde nosotros vivimos, o que simplemente son pues de países que no se les ha prestado la misma atención mediática que otros. Ujú. Entonces creo que esta fue como que el camino de cómo llegué a así querer buscar de manera activa pues autoras femeninas. Conclusión, Yay. gracias, profe, por sus insultos. Este, Algo bueno salió de la mentalidad patriarcal. ¿Quién lo diría?
nada más. El Mm, deseo de retar a la institución, exacto. Y comprobándoles de que querer están sacar ellos 10 en mi materia. equivocados, exactamente. Pero sí, conclusión, FEM es una cosa que disparó este proceso. Y que siento que de una u otra forma pues nos terminó de abrir los ojos ante esta necesidad de tener que buscar activamente y que no simplemente llegaran a nosotras como que autoras, sino sí poner un poco de nuestro tiempo y esfuerzo en querer buscar estas voces que merecen ser escuchadas. Exacto. Sí me acuerdo que como en nuestras primeras sesiones de planeación de FEM hicimos una lista como que con un montón de autoras que yo iba sacando así de internet. Ujú. Y en esa lista incluso nos faltan, o sea, no incluimos a varias que ya leímos este año, por ejemplo. O sea, Sí, conclusión, era una lista gigantesca y todavía nos faltaron y todavía nos faltan. todavía van a faltar porque van a Ujú. seguir surgiendo nuevas escritoras y nuevos talentos o incluso libros, perdón, póstumos que quedaron en el olvido y de una u otra forma salen otra vez a la luz. Ujú, exacto. Y que justamente esto me lleva a la siguiente pregunta y es, ya una vez que abriste como que los ojos a este gran mundo de posibilidades, Ujú. ¿cuál ha sido tu experiencia a partir de esta epifanía? Pues creo que lo principal es que, como igual creo que ya he mencionado, yo era muy única y detergente en la preparatoria, es decir, yo no era como las otras chicas, yo era demasiado cool, ¿no? Claro, Entonces, evidentemente yo no iba a leer libros de mujeres, porque obviamente son libros de romance y claro. ¡iu! Qué perro asco, ¿no? Pero estaba muy equivocada. Entonces, creo que una de las cosas que más caracterizan mi experiencia es que fue como un adiós a prejuicios, ¿no? El decir Ujú, a todos estos sesgos que a final de cuentas son machistas y sexistas y lo que quieran, que estaban en mí y que incluso yo denominándome feminista y poder femenino y no sé qué más, no me daba cuenta de lo autodespreciativo que era mi comentario, ¿no? Con las personas que también pertenecían a mi género, al decir, nah, eso es pura basura, puro romance super cursi. ujú. No, irónicamente leí Crepúsculo, ¿verdad? Pero, Claro. creo que lo primero que diría es que para mí mi experiencia fue un adiós a los prejuicios y que creo que para mí los libros escritos por autoras suelen ser muy, muy, muy complejos y muchas veces muy, muy oscuros, ¿no? Ujú. Entonces por eso pues me devastan mucho los libros que escojo porque pues, uno agarra un libro No es esperando, coincidencia. exacto, y de repente ya acabo así pensando en mil cosas. Por ejemplo, el libro que les voy a traer la próxima semana, o sea, te deja devastada ese libro también. Entonces creo que fue el entender para mí que las mujeres no solo escribimos de amor y que el amor no es lo único que nos importa en la vida, pero que cuando escriben de amor no significan, no es nada malo tampoco, o sea, Ujú. no es una autora como de menor calidad o de menor capacidad si escribió un libro de romance. Creo que incluso en los libros de romance hay como mucho potencial para cosas muy complejas. También creo que no todos los libros que tienes que leer tienen que ser una cosa súper complicada y súper profunda. O sea, hay días que si tú dices, no, hoy sí algo ligerito. Y hay libros para eso y creo que no tienen absolutamente nada de malo. Al final la vida es muy horrible y pues está muy cool poder escapar de esa vida horrible por un momento, ¿no? También creo que me dejó como experimentar el ser mujer, pero desde otras perspectivas, pues, porque, pues como mencionaste, nosotras venimos como de un background muy específico, ¿no? Privilegiado en muchos aspectos, en otros quizás no tanto, pero en general esto es como poder leer las palabras de otras mujeres, de otros países, de otras culturas, de otras etnias, de otras clases sociales, incluso y creo que, o sea, te hace sentir como que a mí en particular con mucha solidaridad, mucha empatía, en el sentido de decir, ok, la experiencia de ser mujer ha sido diferente para todas. No podemos hablar de un feminismo universal, pero sí podemos hablar de experiencias en común. Por ejemplo, el Ujú. libro de esta, ¿cómo se llama? Ay, La guerra no tiene rostro de mujer, ¿no? Ajá. O sea, ves como esta violencia sexual hacia las mujeres en conflictos bélicos en esta parte que fue la Unión Soviética. Pero luego te pasas con Murad ¿cómo se dice? Yo seré la última, donde ves repetida esta misma violencia sexual, ¿no? Hacia las mujeres en un conflicto
en un conflicto bélico dentro de su país. Entonces es como, wow, o sea, es exactamente lo mismo, pero diferente, pero es como la experiencia femenina, ¿no? Ujú. Y creo que lo principal también es que pues descubrí que hay muchas más autoras de las que esperaba. O sea, según yo podía contar las autoras así con los dedos de mi mano y ahora ya estoy fuera de control, o sea, ya son demasiadas, ¿no? Y eso me pone muy Ujú. feliz porque digo, yo no sé si es que yo estaba cegada y yo no veía a las autoras en las librerías, o yo no sé si ahora se distribuyen más libros de autoras, o que Ujú. simplemente yo ya voy como con unos ojos un poco más rosas, morados más bien, a las librerías, Ujú. ¿no? Y decir como, a ver, pura autora, pura autora, pura autora. Pero sí, son demasiadas. Y esa ha sido mi experiencia. ¿Y la tuya? Uf, pues creo que también es muy similar a que una vez que empiezas como que a rascarle, tu experiencia se empieza a expandir y darte cuenta que hay muchísimo más en donde buscarle, pero como mencionas, creo que tiene que ver con varios factores. Uno de estos es que no era simplemente el simple hecho de decir, hay muy pocas autoras, sino que hay una adoctrinación dentro de un sistema patriarcal en el que vivimos y crecimos y nacimos y aunque nos guste, así es como, así es el contexto que nos tocó, ¿no? Pues por diferentes factores, por vivir en México, por vivir en el sistema capitalista, etcétera, etcétera, ¿no? Este, y que justamente por vivir de esta manera y por crecer de esta manera, pues se nos refuerzan estos mensajes de que todo lo femenino es débil o emotivo o no es mejor, no puede llegar a ser mejor que el de un hombre porque simplemente es el de una mujer, ¿no? Y no ha Exacto. tenido estas grandes experiencias y estas grandes aventuras del mundo masculino. eh, y tú como mujer tienes que aprender a disfrutar y a tener que aprender y empatizar con estas historias masculinas, mientras que los hombres no tienen que empatizar con estas aventuras femeninas, ¿no? Que creo que es una de esas cosas. No es tanto nuestra culpa, pero que sí es mucha parte del... Sí, el adoctrinamiento que nos han dado desde que estamos chiquitas y que nos ponen una muñeca, una muñeca, un bebé de juguete en las manos. Es como que ese es su papel de mujer, es el ser sensible, es el ser tal, es apegarte a estas cosas más monótonas y aburridas, pues, que no tiene nada que ver. O sea, no es inherente que algo femenino tenga que ser monótono y aburrido. Y aunque si alguien quiere que su vida femenina sea monótona y aburrida, está en todo su derecho. Eh, pero el punto es que eh, es muy difícil tener que desaprender todas estas cosas para luego tener que volver a aprenderlas y ahora sí verlas desde un punto de vista mucho más deconstruido y poder abrirte a ese tipo de cosas cuando han sido prejuicios que has tenido que enfrentarte en todo este tiempo. Entonces, una de las experiencias es el tener que abrir los ojos y luchar contra estos prejuicios y que se ha desarrollado fuera de la literatura, en el sentido de que también lo veo ya en películas y lo veo en series. Es como que tenga protagonistas mujeres no significa que van a hablar solamente de hombres y de trenzarse el cabello y de moda, sino que puede llegar a tener complicaciones y capas mucho más complicadas que las que incluso puede haber en historias masculinas. Y que justamente creo que es muy importante que no solamente lo veamos como eh, historias hechas para mujeres, sino historias de mujeres, que es como que este contraste que hay con películas, no decimos que son películas para hombres, porque se vuelven universales, ¿no? O sea, una película de acción sí se tiene esta idea de que es solamente para hombres, pero la puede ver cualquier mundo, ¿no? Y si a una mujer no les gusta, es de que, es muy delicada. Ujú. Pero cuando se le pide a un hombre que vea una película estereotípicamente femenina, es como de, ¿por qué voy a hacer eso? O sea, ¿por qué voy a tener que empatizar con estas mujeres que no conozco por 2 horas y media? Mientras que yo, mujer, sí tengo que simpatizar con, no sé, Vin Diesel manejando carros, Claro, explotando. es el sueño Y de es toda como de, chica. exacto. Ujú. Entonces creo que es un problema muchísimo más complicado que el decir, simplemente no estaban en mi radar, sino es porque no los había visto de manera natural en mi radar, como me han puesto a los grandes autores de la historia. Y sí, ese creo que es la mayor beneficio y experiencia que he sacado de todo esto, el poder quitarme estos lentes, poco a poco estos lentes patriarcales que sigo teniendo, porque
todos seguimos siendo un poco machistas, queramos o no. ¡Uhú! ¡Yay! No porque queramos, sino porque es el sistema en el que vivimos. Pero y que también tiene mucho que ver con lo que mencionabas, de que creo que poco a poco sí hemos estado pujando un poco más en decirle a las casas publicistas y a las editoriales de si queremos leer autoras, sí hay un mercado para personas, hombres y mujeres que quieren leer autoras. Porque más que nada, a lo mejor sí más pujado por mujeres que quieren leer, porque queremos leer historias que estén más, que resuenen más con nosotras y más con las problemáticas que hemos vivido todo este tiempo y que justamente el sistema patriarcal no quiere que luchemos y que nos demos cuenta porque pues les sirve que sigamos siendo como que mansitas y tranquilas y que no hagamos ruido. Cuando al momento de leer autoras y al momento de leer voces disidentes, pues ya estamos cuestionando todo este sistema que ya nos rodea. Y al menos esa ha sido mi experiencia, que a lo mejor se puede ver como de, sí, voy a leer este libro escrito por una mujer, pero podemos ver que desencadena en una deconstrucción mucho más profunda y en consecuencias mucho más profundas que poco a poco podemos ir construyendo. Uh-huh. Completamente de acuerdo contigo, Laura, como en todo lo que haces y propones. Cálmese. Pero justamente también creo que esta pregunta pues se vio muy ella con esas respuestas muy ligadas a mi siguiente pregunta, que es ¿cuáles son los beneficios de leer autoras? Pues yo creo que la principal es una perspectiva que no conocías antes, ¿no? Tanto si eres hombre o si eres mujer, vas a leer sobre alguien que no ha tenido voz por lo general, por la mayor parte de la historia, ¿no? Entonces, o sea, no sé, creo que es una forma de empatizar, digo. Creo que hay mucha gente que cree que la literatura es como que una cosa muy fantasiosa, muy desapegada de la realidad y que si lo piensas como desde una forma un poco más utilitarista, pues no tiene como que ningún uso para el capitalismo, ¿no? Pero creo que todo lo que ocurre, todo lo contrario. O sea, creo que en estas obras realmente encuentras reflejada la historia, las circunstancias, o sea, todo lo que tuvieron que vivir muchas mujeres y como sabemos, pues es un mundo contado por hombres y construido por hombres, entonces realmente el saber lo que estaba pasando en el otro lado, en la otra mitad, bueno, no puedo decir la otra mitad porque eso también es un poco excluyente, ¿verdad? Pero me refiero a, pues, con este grupo de mujeres que realmente nunca tuvieron la oportunidad de decir nada o de simplemente protagonizar en el primer plano la historia, porque claro que la protagonizaron, pero desde atrás. Creo que es de esta forma en la cual, ¿no? Puedes como que llegar a conocerlas, llegar a empatizar con ellas, si eres hombre o de otro género, también dices, ok, con que esta es la experiencia de ser una mujer tal, una mujer en tal lugar, una mujer con estas condiciones. Y creo que este es un paso un poco más, o sea, interesante a una mejor situación en esta cuestión de géneros, el que podamos parar y decir como, oye, quizás está mal que yo acose a todos mis estudiantes, porque ¿Quién lo bueno, diría? quizás no se sienten cómodas por ser acosadas por un hombre pues mucho mayor que podría ser sus papás en una situación de poder, ¿verdad? Entonces, no sé, creo que ¿Quién evidentemente, soy yo para opinar? ¿quién Una soy mujer. yo para opinar? Solo soy una tonta mujer, yo solo escribo de amor, es todo lo que ocupa mi cerebro. Lo divido en tres partes, cuidados del hogar, hijos y matrimonio. Y ya, ¿ok? Exacto, las prioridades. Que obviamente si así está dividido su cerebro, pues no hay problema mientras sea su decisión, ¿ok? Y pues sí, ese sería mi beneficio principal. ¿Cuál crees que es el tuyo? Creo que a lo mejor sí suena un poco cursi, pero al menos... So Oh, cute. Ven, las mujeres solo cursi hablan de de... amor, solo hablan de cosas cursis. Se No, cancela no. este podcast, adiós, váyanse a otro. Es un chiste. Por Hoy favor, estamos nadie se contradiciendo ofenda. todo lo que hemos dicho estos años, no es cierto. Exacto. Creo que cursi en el sentido de, y a lo mejor sí rayando un poco en esto de romantizar la lectura, pero en el que, It's okay, pues, romantiza lo que quieras, reina. que pues, los libros sí son de una u otra forma como que medios para de escape o para así conocer nuevas Ay, sí. perspectivas y nuevos mundos. Que igual no por leer significa que vas a ser como que la persona más consciente del mundo, el intelectual más grande del mundo. No, fuck Sadly that. no, por eso hay varios profesores acosadores, Intelectualoides. etc, etc.
Por eso quiero decir que como que cuidado con también Cuidado romantizar con el perro. la lectura y cuidado con el patrocinio, ¿no? Pero en el sentido de que, ok, si ya tenemos como que esta base de que leer nos ayuda a tener nuevas perspectivas, escuchar nuevas voces, pues el hecho de sumarle el plus de decir, ah, ok, pues quiero que sea específicamente de mujeres, pues vas de, ok, vas como que desbloqueando niveles, ¿no? En el que nivel 1, ok, mujeres. A lo mejor sí mujeres blancas, europeas, privilegiadas, va. Segundo nivel, ya empezar a leer, no sé, mujeres más contemporáneas de tu mismo país, que a lo mejor ya estar leyendo letras que no fueron traducidas por alguien más, o sea, que ya estás leyendo exactamente lo que se escribió, ¿no? Y a nivel 3 leer como que eh, autoras más difíciles de conseguir o autoras de un contexto que sí es incluso más diferente al tuyo, como son pues, mujeres africanas, mujeres asiáticas, eh, etcétera. Entonces creo que el conjunto de todas estas cosas, pues sí, de una u otra manera te ayudan a generar un pensamiento muchísimo más crítico y muchísimo más abierto y empático con otro tipo de perspectivas que hay y que vas a poder reflejar pues ya de manera personal, tanto con tus amigos, con desconocidos, en tu trabajo. Entonces, no creo que ampliar tu perspectiva pueda perjudicarte de alguna manera. Entonces, y esto que también te ayuda bastante a desarrollar lo que nosotros defendemos mucho, que es este pensamiento crítico, en el que pues los invitamos a que siempre que lean algo lo hagan de manera como que consciente y si intenten poner en perspectiva, ok, yo lo estoy leyendo desde mi contexto y desde mi privilegio, estoy leyendo a esta persona desde su contexto, desde su privilegio, desde su tiempo histórico, etcétera. Entonces, sí suena mucho trabajo, pero es un trabajo que pues es necesario para que podamos ser una mejor sociedad y sí, Yay. beneficio, salvar el mundo. Objetivo de Femme Fatale, salvar el mundo. Un autor a la vez. Y ahorita creo que ya mencioné como que algunos niveles de dificultad, algunas maneras de ir encaminándote. Entonces quiero preguntarte a ti, Leslie, cuáles son como que tus tips o recomendaciones para poder comenzar a leer autoras o encontrar nuevas autoras. Pues es que creo que mi recomendación sería seguir a personas que recomienden libros de autoras. Que alguien haga la tarea por mí. Oh, Dios, por favor, sí. O sea, es que yo, bueno, creo que uno de mis tips sería no leer como lo que, es que es muy controversial, preparada para que me funen. No leer lo que es más popular o lo que es como canon o lo que en teoría es lo mejor, ¿no? Evitar la mesa de novedades en las librerías. Exacto, pero no en el sentido de que sean malos o de que no los deban de leer porque es literatura basura, no, nada de eso. O sea, hay muchas cosas muy buenas que son como muy vendidas y así, pero más bien en el sentido de no es lo único y por lo general las autoras no van a estar en esas mesas, ¿no? Entonces, si tú ya tomaste la decisión de leer autoras, quizás es salirte un poco de ese canon de esta es la buena literatura, según no sé quién, algún señor, y decir, ok, ¿qué tal si leo esta autora que definitivamente no voy a encontrar como 400 ensayos, ¿no? Sobre sus libros y no voy a ver como 1 millón de reseñas, ni va a haber una película basada en este libro, o sea, sino que van a ser autoras que simplemente están un poco más en lo alternativo, básicamente por el simple hecho de ser mujeres, ¿no? Entonces creo que ser más abiertas, a otras cosas que estén fuera de las recomendaciones, e incluso que podrías ver en Gandhi, digo, librería X con nombre de activista de algún país en Asia, muy claro quedó. Salirte como de esas recomendaciones un poco y decir como, a ver, ¿qué están diciendo acá en este foro, en este lugar, en este podcast? No lo sé, sobre autoras y demás. Y creo que lo otro sería pues que también no juzguen a un libro o a una autora por su portada, que creo, no sé si hay un episodio de podcast sobre eso, pero estoy muy segura de que hiciste un artículo al respecto. ¿Sobre portadas? Sobre no juzgar a un libro por su portada. Ajá, por su autora, sí. No tenemos podcast, pero sí está el artículo. Para Lo que voy a lo poner en los lean. show notes. Exacto.
Porque, por ejemplo, justo ahí discutíamos, ¿no? Como incluso desde la editorial decían como, es que su mujer ponle un corazoncito y unas flores, ¿no? Ujú. Y tú dices, tiene todo el sentido del mundo, es una mujer, obviamente va a escribir sobre una historia de amor. Y pues resulta que no, ¿no? Entonces creo que, o sea, especialmente con las autoras, ignora la portada, ve que sea el nombre de una mujer y dices, vámonos a casa. La sorpresa, o sea, es que, o más bien la maravilla, es que a veces puede ser un buen libro, a veces puede ser un mal libro. Creo que en estos 3 años han habido libros que nos han gustado y otros que no, Ujú. pero al final de cuentas, pues es algo que siempre pasa cuando tienes que leer un libro, ¿no? Todo es una experiencia, todo es un Exacto. aprendizaje. Entonces, no sé, creo que, pues no sé, a veces está como cool leer estas cosas que se salen un poco de lo que tienes que leer, ¿no? Como conocer esas otras perspectivas, esos otros, no sé, puedes aprender muchísimas cosas, creo yo, de abrirte de esa forma. Ujú. Entonces creo que esos serían mis tips. Conclusión, pues ábranse a todo. Aviéntense. Ábranse perras. Suena bien, me gusta, me Ujú. gusta. ¿Qué nos recomiendas tú además de obviamente seguir a Fem? Seguirnos, por favor. Ujú, Creo que mi tip principal, y es algo que hemos estado mencionando, es estar consciente de que va a ser más trabajo que el ser un ávido lector de clásicos. O sea, sí vas a tener que poner un poquito más de tu esfuerzo y de tu tiempo y a lo mejor también de tu bolsillo, porque ujú. tristemente Oh, como no sí. son tantos libros, no hay tanta demanda, entonces el sistema capitalista de fine, si lo quieres, tienes que pagarme más. Exacto. Entonces, tener esas cosas en cuenta antes que nada. Obviamente hay métodos alternativos, ¿no? De poder conseguir, no sé, PDFs, pero Ujú, eh, el punto es que sí estén conscientes de que va a ser un poquito más de trabajo tal vez, pero que vale la pena porque al final del día terminas ampliando tu panorama, ¿no? ujú, Creo que un segundo tip que podría decir es si conocen a algún autora que ya les guste, pueden buscar fácilmente como que recomendaciones de si te gustó este libro, puedes leer a este ya. Muy probablemente te salgan más autoras en este listado y sí tener como que tu radar activo para estos nombres de mujeres que hay. Y una vez que encuentras una autora que te guste, pues a lo mejor sí, pues buscar más libros escritos por ella, porque dijiste, pues ya probé este, pues me va a gustar lo que sigue, ¿no? Y también una gran ventaja creo que es como hay varias autoras contemporáneas que están en redes sociales, ellas mismas te pueden dar recomendaciones de yo me inspiré en esto, a mí me gustó esto, acabo de leer esto, ujú, y incluso si no son autoras, hay muchísimas personas dedicadas a la divulgación literaria y enfocadamente a la divulgación literaria femenina. A lo mejor uno podemos mencionar uno de nuestros favoritos. Uno de mis favoritos son los canales de YouTube de Soy Sputnik, también de Lucina Entre Libros, de el libro, no, el librero de Fer o libros de Fer, creo. Igual vamos a dejar los links en los show notes. Pero que constante, ellas tres al menos, que me gustan bastante, como que lo más es que estarlas escuchando ujú. hablar y que muchas veces hablan justamente de libros escritos por autoras. Tengo entendido que ellas tres estudiaron literatura, entonces sí tienen como que también una sensibilidad muchísimo más afilada para ese tipo de cosas, entonces les confío mi monedero para comprar libros escritos por mujeres. Eh, También hay otros como que colectivas que también se dedican bastante a la difusión del trabajo femenino, a lo mejor no solamente de autoras, pero si hablamos nada más de autoras, está el colectivo Libros Bifortipos, que también somos muy fan de ellas. Hacen un maratón cada año que se llama Guadalupe Reinas, en donde justamente comparten consignas para promover la lectura de libros escritos por mujeres y que sean como que con temáticas más amplias, de que divulgación científica, cómics, etcétera. También hay otro colectivo que me gusta mucho que se llama Las Bengalas en Twitter y en Instagram, que usualmente muy seguido están pidiendo de que recomendaciones de ilustradoras, recomendaciones de tatuadoras, recomendaciones de podcast. Y pues también hablan mucho de literatura y de feminismo, entonces también pueden estar muy pendientes de las recomendaciones que le dan otras personas en sus hilos de Twitter. Ujú.
Y también hablando de las bengalas, hace poquito abrieron un hilo preguntando recomendaciones por podcast y crearon una lista de reproducción de podcast. Y ahí me topé con que hay bastantes otros podcasts dedicados a la Oh, divulgación no. de autoras. Ujú. No, qué bueno, queremos ser sus Digo, amigas. sí. Aquí les voy a leer unos, que por ejemplo hay uno que se llama Femme Brujas Fatale. Literarias, Femme Fatale, Y sí, eh, otro que se llama Femme Fatale. otro que se llama Es, Morras Malditas, y otro que se llama Femme Fatale. otro que se llama Femme Fatale. Y hay otro que también es justamente de esta Sputnik, que se llama Alearevalo, que se llama El Lector, en donde lo que ella hace es más bien invitar a autores o lectores pues para que él platique, y pues muchas de estas personas Uf, qué son envidia. autoras. Hay que invitar a una autora muerta. Bueno, saca la ouija. Sor Juana, Nuestro primer ¿eres TikTok tú? va a ser de eso. ¿Cómo invocar a tu autora favorita? Exacto. Tin, 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 Así tin, tin, entrevista a tin, Mary tin. Shelley. ¿Te imaginas? No, qué miedo, qué intimidante, no Sí, podría, no, no soy digna. ella sí era otro asunto. ¿Qué otros tips? Pues otros no, pues no pierden, bueno, pierden dinero y tiempo y esfuerzo, pero terminan con un aprendizaje de una u otra forma. Aprenden a identificar algo que no les gusta, si es que no les gustó la lectura, o aprenden que sí les gustó leer autoras y pues pueden seguir ese bello camino de introspección y de búsqueda de más voces que merecen ser escuchadas. ¿Qué otro tip? ¿Qué otro tip? ¿Qué otro tip? Si hay alguna serie o película que les guste y que se dan cuenta de, oh, fue dirigido por una mujer también. eh, Aunque no sea como que recomendación de libros escritos por mujeres, como que todo este rango de productos de entretenimiento creados por mujeres te siguen, de una u otra forma va a hacer que lleguen más recomendaciones hacia ti. Ujú. Como por ejemplo pasó con Fleabag, que fue lo que íbamos a verla. Ok, nos dimos cuenta que fue escrito por una mujer. Ok, nos dimos cuenta que está basada en una obra escrita por una mujer. Y ok, nos dimos cuenta que está el libro disponible del guión de la serie y del monólogo. Entonces es como de seguir estas cadenitas y no perderle miedo a querer investigar un poco de, ok, me gustó esta película, voy a ver si está basada en un libro. Y, oh, sorpresa, este libro está escrito por una mujer. Entonces, si me gustó la película, probablemente me va a gustar el libro y me pueda llevar una mejor experiencia ahora que lo leí. Ese tipo de cosas. Creo que se resume en perderle el miedo a leer cosas por mujeres por decir, es que va a ser muy sensible y ya, solamente va a hablar de hombres. Claro, eso hacemos las mujeres siempre. No sé qué esperaban. Así es como reseñamos libros. Exactamente. Y la otra es simplemente tener el radar activo y no tenerle miedo a si te gustó una autora, darle follow en Instagram o darle follow en Twitter, porque si te gustó lo que escribió, probablemente te va a gustar el contenido que sube a redes sociales y así también vas a empezar a curar mejor tus propias redes sociales, que como hablamos en el episodio pasado, pues se trata mucho de las decisiones que tomas activamente de contenido que quieres consumir. De acuerdísimo. Justo creo que el internet como que voy a sonar como viejito, pero es una maravilla, de verdad, es otra cosa, nos ha cambiado la vida antes. Y es que las Sin el nuevas generaciones internet nacen con el celular en nacen la con el mano. chip. Ustedes que tienen el celular en la mano siempre, obviamente nosotros no, jaja. Creo que el internet es justo como una herramienta que facilita mucho ese trabajo. Imagínense, yo me acuerdo en mi niñez cuando existía la enciclopedia en En mis carta. tiempos. Exacto, o sea, ¿qué tan feminista iba a ser en carta? O sea, nunca me puse a buscar o no recuerdo haber buscado como libros en Encarta o algo así, pero evidentemente no, pues no creo que iba a haber demasiado, ¿verdad? Uh-huh. Pero pues creo que una de las cosas cool del internet, al contrario de nuestro episodio pasado, donde básicamente dijimos que el internet es una cosa malvada, Huyan a las montañas. que da paso a gente malvada, inventada, evidentemente. Uh-huh. Es que justo cada quien puede subir como si sus opiniones, sus gustos, sus preferencias, sus recomendaciones, y creo que quizás la mejor como recomendación es la que se da de boca en boca, ¿no?
Ujú, que escuchas o justo a un podcast diciendo, no, leí este libro, está súper bueno, lo viste en un video de YouTube hablando de este libro. ¿Qué más? No sé. Por ejemplo, en mi caso, yo para sacar como recomendaciones de libros, igual, este, intento seguir como medios que lo difundan, ¿no? ujú, Pero en algunas ocasiones, por ejemplo, pues uno no tiene tanto tiempo porque tristemente es Godín. ujú. Y creo que hay veces en que justo el tip que das como de seguir a las autoras o de gente que sabes que se dedica a eso y ese tipo de personas, tanto en Twitter como en Instagram, que son cosas como que súper rápidas para echar un ojo en lo que estás ahí haciendo el arroz, que hoy, por cierto, se me quemó. Ay, no puedes ir. Se olió bien feo. Me sentí muy mal, pero bueno, fue mi culpa. Eso Este, jamás. ahí, o sea, te encuentras algún comentario hablando de este libro y cosas así, o sea, simplemente creo que una vez que empiezas como que a acercarte a ese mundo, las recomendaciones empiezan a llegar y en Ujú, algún punto también a ti te empieza como que a nacer, ¿no? Por ejemplo, dices, ok, leía a Mariana Enríquez, que es como esta gran promesa del terror latinoamericano, pero mira, tenemos a esta autora que también escribió sobre terror, o tenemos a esta historia, perdón, esta autora que antes de la que Mariana se inspiró, o sea, ujú, creo que simplemente ahí se empiezan a hacer un poco las conexiones hasta que tu lista de libros por leer es interminable y tienes ujú. así como 4 o 5 libros esperando que los leas y tú así, espérate. Pero sí, Creo, creo que otro hack puede ser el... O sea, ya mencionamos mucho de seguir como que estas colectivas dedicadas, ¿no? exacto. A promover el trabajo. Yo creo que seguir en general colectivas feministas o al menos que promueven el trabajo general de mujeres, no a lo mejor artístico, etcétera, es muy útil porque a veces justamente las mismas autoras independientes se acercan a estas colectivas de, ok, veo que tienes esta plataforma, ¿me podrías ayudar y dar difusión a este proyecto que estoy haciendo? Que así es como yo me he dado cuenta incluso de autoras locales, que antes te digo, si de por sí era difícil encontrar autoras, antes era como de, ok, ahora autoras chihuahuenses, eso no existe. Y ahora te ¿Cómo das cuenta de que no? claro que sí Estás tú. existe. Ay, sí. Oye, no. Pero te das cuenta que pues ellas mismas están buscando difundirse y lo hacen pues acercándose a estas plataformas que les pueden ayudar a tener una más voz y que ya van a estar enfocadas a un público que no les va a atacar y que no, que es un espacio seguro para ellas, Ujú. ¿no? Entonces, si tú eres parte de ese espacio seguro, pues también van a llegar a ti estas recomendaciones de una u otra forma. Exacto, creo que justo eso como relacionado a mi tip que di de básicamente ser super indie. Sigo siendo única y detergente, lo Tú siento siempre. mucho, no he cambiado nada, pero me refiero también un poco a eso. Por ejemplo, había una autora, Paola, ¿cómo se llama? Paola Kuhn, algo Club. así. Ajá, Uh-huh. que me acuerdo que conseguir el libro fue como una tarea bastante intensa para ti, ¿no? Que tenías que como que comprarlo directamente en el Instagram con la autora, que digo intensa entre paréntesis, no porque obviamente Laura tuvo que cruzar como 30 horas en el desierto para poder conseguir el libro, sino porque pues fue un poco más difícil que ir al Walmart y comprar el libro, ¿no? O que comprar algo de que por Amazon, de con 3 clics ya va a llegar a mi casa directamente. Exacto, entonces sí, un poco como, como que buscar ese contenido fuera de donde ya estás acostumbrado a que va a estar, ¿no? Uh-huh. Y a veces no necesariamente va a ser como que hecho por una editorial importante o conocida, ni va a ser vendido en una gran librería. Entonces sí, creo que ese sería la extensión de mi tip de ser única y detergente. Y que justamente, qué interesante que menciones Ujú. a Paola Club porque yo la descubrí de una manera muy específica en el que sí una chava que tal vez es muy amiga de Fem, saludos a Michelle Yandro, que la Hola queremos mucho, amiga. y que justamente ella pues sube contenido feminista, ¿no? O sea, Ah, y a justo. veces subía recomendaciones de libros que le gustaban y subía fotos muy bonitas y la amamos con todo nuestro ser, somos muy fans. Ujú. Y un día subió un extracto de un texto, que es como que uno de los textos más conocidos de Paola, que se llama Trenzaré mi tristeza, donde te habla como que de este ritual de trenzarte y que te dejen que te trencen el cabello y que con eso como que dejes llevar tus penas, etcétera, ¿no? Me gustó mucho, dije, ok, voy a buscar a la autora en
Instagram. Yo, ok, sigue al autor en Instagram. Y luego ya después de tiempo me di cuenta de, o sea, vende sus libros. Y ya, ok, Ujú, tiene este paquete. Ya, ok, voy a hablarle, lo voy a pedir, voy a pagar en el Oxxo para que llegue a mi casa. O sea, ujú. cosas que, o sea, ese tipo de contenido y ese tipo de artículos de estos libros los hace ella de manera muy artesanal en su casa y ella se dedica a toda la distribución, ¿no? Y estas cosas no las voy a encontrar en Amazon si estoy buscando de que la sección de más vendido en Amazon, o sea, Ujú. simplemente no va a pasar. Y ahorita tengo como que una gran colección de libros que de ella que quiero mucho y que aprecio mucho porque son muy buenos y porque tienen como que todo este caminito que tuve que seguir para poder conseguirlo y que salió de seguir una cuenta en Instagram, que ponerle atención a su contenido y confiar en las recomendaciones que tiene y confiar en las autoras que hay, etcétera, 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 ¿no? O sea, es abrirte, estar dispuesta a abrirte a ese mundo de posibilidades. Exacto, o sea, creo que implica, la decisión política de leer autoras va a implicar que va a ser un poquito más complicado, pero creo que si estás como convencida de que es algo que quieres hacer, convencida, convencido, pues entonces todo va a ser hasta muy divertido, muy entretenido, ¿no? Mm. Ujú. Y también otro pequeño tip, que ese es un poco a lo mejor más general, que si como mencionábamos, a veces es un poco más caro el tener que conseguir libros escritos por autoras, también una recomendación, un hack, es acérquense pues a sus librerías públicas más cercanas o a las librerías de su universidad o de su escuela. Ujú. Eh, Tengo entendido que al menos en las de las universidades o que seas egresado puedes seguir sacando libros Yo no, y el, tristemente. ay, no puede ser. Mi Ahorita escuela. entiendo que por pandemia, etcétera, pues es un poco más complicado el ir a bibliotecas, etcétera. Pero en tiempos antes de pandemia, pues podías ir a una biblioteca pública, nada más Esos sacabas tiempos. tu tarjetita de que en cartón y con eso podías sacar libros gratis de una biblioteca. ¿Quién lo diría? Entonces, y pues ahí van a tener un acervo mucho más grande de la que mejor puedes tener en tu casa sin tener que pagar un centavo. Nada más estar al pendiente de que no se te vaya a vencer y es todo. Nice. Les dejo esa. Y aparte ayuda mucho a que el gobierno sí vea que se usan las bibliotecas públicas como para poderles darle más recursos Así y es, que no las etcétera, mantenga etcétera, etcétera. cerradas mientras ya abrió antros y demás. Exactamente. Éxito. Y creo que a lo mejor ya el último punto de nuestro capítulo de hoy es, ok, ya tienes tus autoras favoritas ubicadas, ya eres una estrella total en autoras y lees un montón de su trabajo, Yo, evidentemente. obviamente. ¿Cómo puedes subir un poquito el nivel y empezar a leer cosas un poco más complicadas como es libros de teoría feminista? Tus comentarios, Uy, uy, uy. Es que yo pondría los libros que son sobre teoría o sobre un tema académico, estoy haciendo así paréntesis, en otra categoría distinta. Liz. Es decir, no porque los libros de literatura sean una cosa cero compleja, como ya mencioné previamente, pues a Ujú, veces llegan a ser muy complejos y demás, pero creo que sí es como muy diferente el mood, o sea, la ujú, actitud con la que te acercas a leer un libro de teoría, como con la que te acercas a leer un libro de literatura, ¿no? Entonces, creo que mi recomendación un poco para leer libros de teoría es no lo empezar, haga. no lo hagan, la teoría no sirve. No, es que creo que quizás sea una buena idea como que empezar de lo general a lo Ujú, específico, ¿ok? ujú, Por ejemplo, este libro de Virginie de Pons, ¿no? La teoría del King Kong. ujú, Creo que, por ejemplo, ese libro para hacer tu primer acercamiento al feminismo vas a quedarte como, ¿what? ¿No? bueno, ¿Qué? ujú, Ajá. Entonces, digo, y evidentemente no porque esté en contra o a favor de lo que escriba la autora, eso es otro tema, sino porque eso como que ya el libro asume que tú ya sabes muchas otras cosas, creo. ujú, Y al final creo que sí lo puedes entender, te sientas, lo piensas, te vas a tardar un poquito más, investigas un poquito, pero yo creo que mi mejor tip sería ir como de lo general a lo ujú, específico, irte por, no sé, una historia del feminismo, por un libro como ¿Qué es el feminismo? Ilustrado, no sé, algo un poquito más amigable como para que tú misma te intereses un poquito más, como que se te haga más fácil involucrarte.
Y ya lentamente, mientras vas como que creciendo tu acervo de conocimientos en eso, ya puedes empezar como a criticar esos libros iniciales, Ujú. porque pues todos los libros van a tener su crítica y ya puedes irte a cosas todavía más específicas y todavía más complejas, ¿no? Pero creo que la academia muchas veces peca de como de poner puertas, barreras entre Ujú. la masa, o sea, la gente en general y la academia, ¿no? El conocimiento como un nivel superior del ser humano, pero no todos pueden entrar, ¿ok? Entonces voy a hacer Ajá. Reservado para pocos, reservado para gente que se lo que, merecen, entre ajá, que comillas. fue a la universidad, la cual es un privilegio de inicio, que se hizo una maestría y un doctorado y por eso va a entender perfectamente mi ensayo sobre, no sé, interseccionalidad, ¿ok? Ujú. Pero entonces creo que a veces usan este lenguaje como que muy académico, muy elevado, que en lugar como de hacer que el conocimiento sea para todos, lo hacen para unos pocos cuantos, ¿no? Entonces, justo creo que ese es el reto como de leer teoría, que incluso en las autoras feministas te puedes encontrar como con esa barrera Ujú. del lenguaje. Por eso creo que empezar un poco de lo amplio a lo específico, pues básicamente es como estudiarlo tú sola. Sería Ujú. mi tip principal. ¿Tú qué nos recomiendas, Laura? Yo concuerdo en que es así como en la escuela, o sea, no te ponen cálculo diferencial o algo así, de que el primer semestre, o sea, sino que te van de que, ok, mates básicas, ok, cálculo básico, etcétera, ¿no? O sea, es como que un caminito, pero como lo Ujú, mencionas, aquí es, pues te lo tienes que echar tú sola, a menos que te metas a un curso específico, ¿no? Que ujú. pues, no existen tan accesibles para todos. Entonces concuerdo contigo en que no intenten meterse así full de lleno a leer a Simone de Beauvoir o Sí, está la de, ay, Mary Wollstonecraft, la mamá de Mary Shelley, o sea, ajá, o la de la chill. feminidad mística, o cómo se llamaba esta. Bueno, Ay, esta. Simón, Betty algo. Ajá, Betty no sé qué. Ahí dije, lo googleo. Este, o sea, que son, que si a lo mejor sí, wow, los vemos como en estas listas de lo que toda feminista debería leer. Es como Ujú. de, ok, sí, pero chill, tranquilas. Y aparte, pues son, sigue siendo mujeres blancas privilegiadas, ¿no? Entonces su Exacto, misma es voz no va justo a lo ser que lo iba a mismo que lo que decir. tú quieras leer en ese momento. Exacto, o Eh, sea, estas listas de lo que toda feminista tiene que saber, pues por lo general es lo que unas feministas creen, saben al final, pues feministas como blancas, no radicales. hay un feminismo universal at all. Ujú. Entonces, un poquito complicado decir como tú tienes que leer esto. No, no es como, no sé, simplemente no es así. Exacto, y creo que la ventaja de seguir como que estas promotoras de lectura, etcétera, pues su trabajo es promover la lectura, ¿no? Entonces no te van a poner un texto súper intenso Ujú, porque pues te vas a asustar y te vas a ir, ¿no? Entonces ellas también como que te van educando poco a poco y te dicen a lo mejor lee este panfleto o este Feinstein o estos artículos. Creo que una gran recomendación que yo haría sería primero ponerte a leer artículos y ensayos, más que nada, así de esos que ujú. encuentras en internet fácilmente. Eh, y eso te puede ayudar mucho a construirte tú estas propias bases, como que en tamaños más de cachitos, y que te dan más espacio para leer y reflexionar y digerir de cierta manera, ¿no? Eh, y de esos hay muchos, hay incluso, a veces si intentas leer un libro de teoría feminista como que más robusto, ahí mismo te están diciendo de, como este artículo que mencionó esta autora en tal momento, entonces te vas primero a leer ese artículo. Entonces, saber que es todo un proceso, son pasos, Exacto, son sí. cachitos que hay que tomar con calma y que no es una carrera porque nadie te va a hacer un examen de qué tan feminista O eres, a quizás menos que sí. sea, o sea, los FIFAs no lo harán, pero las personas que valen la pena no lo harán. Ujú. Sí, creo que también algo que a veces pasa es con el conocimiento. Ya empezamos otra vez terminando en otro tema. Perdónenme ustedes. Con la democratización de... Exacto, vamos a terminar hablando de la antigua Yugoslavia y así. Pero, a lo que voy es que creo que a veces, o sea, por ejemplo, en mi experiencia, yo estudié relaciones internacionales y muchas de mis clases eran llegar y me ponían como que diversos autores y los tenía que leer, ¿ok? Ujú. Y ok, pero nunca me enseñaron cómo llegaron esos autores, como esas ideas y cómo se basan en las ideas de otros autores del pasado, Ujú. ¿no?
Y además como esto de memorizar en vez de entender. Exacto. Pero, o sea, en este caso creo que a veces no te enseñan en las escuelas o en algunos cursos como esta historia de cómo llegamos a esto. Solo te Ujú, piden como que sepas lo que dice, no sé, Adam Smith o Simone de Beauvoir o lo que sea. Pero no hay como este hilo de, oye, pero le pasó esto, o sea, se le ocurrió esto porque pasó esto antes, ¿no? Y se inspiró en este otro autor y bla, bla, bla. Entonces creo que quizás es algo que también aplica como en este estudio de la teoría feminista, ¿no? Por ejemplo, un tema pues es como lo de, ¿cómo se dice? Lo de TERF, ¿no? Tú dices, ¿de dónde salió esto? ¿Y esto quién lo ujú, dijo? ¿O qué? Entonces a veces toca como que irte a la teoría y decir como de dónde salió esto, con qué motivo, con qué objetivo, y luego ya una vez que llegaste como a ese trasfondo, ese antecedente de toda esta teoría o de esta cosa en particular, es cuando dices, ok, ya puedo empezar como que a ver lo que se está opinando sobre eso alrededor, ¿no? Creo yo que puede ujú, ser una buena estrategia. A mí me sirve mucho como irme desde el inicio de los tiempos hasta el final. Pero ujú, evidentemente eso es una cosa muy, muy, muy difícil de hacer y muy larga y muy grande. Y obviamente yo no lo he podido hacer como a la perfección ni de cerca a la perfección. O sea, al contrario, yo estoy bastante escueta, pero, o sea, creo que puede ser algo que le pueda funcionar a algunas personas. Decir como, ok, pues vamos desde el origen y luego pasó ujú, esto y luego lo otro. Entonces, por eso se dice esto en esta época y así. ujú. Sí, Así es. concuerdo completamente. Y más por el hecho de que entre más investigues, más cuenta te das de que no sabes absolutamente nada y que vas a tener que seguir leyendo y seguir aprendiendo y seguir habiendo un montón Exacto. de cosas más. Entonces, no desesperen. Sí, Todo es un aprendizaje, todo les va a servir de una u otra manera. creo que también al final, o sea, creo que tienes que aceptar el hecho de que no va a haber un punto en tu vida en el cual ya lo sepas todo. Incluso cuando tengas Ujú, 90 años te va a seguir faltando mucho por aprender. Y desafortunadamente pues no vamos a vivir eternamente, o afortunadamente, no lo sé, para poder como realmente leer todo o saberlo todo. Entonces creo que siempre hay que tener como que un poco de esta humildad de decir, ok, todavía me falta mucho para aprender, pero al mismo tiempo tener la seguridad de decir, pero ya he aprendido, perros, ¿no? Entonces, ujú, especialmente como mujeres, ¿no? Que exacto. vamos a ser Que, como el triple de cuestionantes y dices, no, pues yo no he leído tanto, cuando ya tienes como tu tercer doctorado en feminismo, pues sí, ¿no? Al final es un poco el sistema contra ti. hay que reclamar esos Ujú, espacios y exacto, recordar que hay que tener la confianza de un hombre blanco para querer exacto. retomar esos espacios sin miedo a que seamos calladas. Exacto, o sea, en la semana pasada vi un hombre blanco con tanta confianza que dije, wow, con que yo tuviera un cuarto de esa confianza sería perfecto. Pero sí. Exactamente, creo que al menos mi recomendación en cuestiones de páginas y artículos que pueden consumir, o también videos, ver Ujú. videos te ayuda bastante en ir Escuchar aprendiendo como que estas podcast, cositas, escuchar podcast. como Pen Por ejemplo, Fatale, no sé si lo conocen. en artículos les puedo recomendar una página que se llama, estas son en inglés, lo siento mucho, pero que se llama Literary Hub, Ujú. en donde también suben Oh, muchos artículos, Hub, ah, HV, sí, ya, sí sé Literary cuál. Hub, Ujú. y suben muchos artículos y lo chido es que también están muy actualizados en lecturas contemporáneas y en autores contemporáneos, entonces no solamente son hombres polvosos hablando de libros polvosos, sino No que soy es una milagro. conversación Ujú. más dinámica. Hay otra página que se llama Jezebels, con Z, que Mm, también habla mucho de artículos de género, está muy padre. Y en cuestión de videos, es un poco debatible, pero ujú, The School of Life también habla mucho de, a lo mejor no solamente de, a lo mejor no específicamente, perdón, de temáticas de género, pero como de filosofía en general, que te puede ayudar ujú. a entender como que bases filosóficas para entender autores y sus contextos y ramas y corrientes de la filosofía que te puede ayudar a entender como que textos ya más políticos y sociales y etcétera. Y otro que es más contemporáneo y que también somos muy fan aquí, que se llama The Take, en donde Uf, hacen The mucha Take, crítica sobre películas y reina. series. Ujú. Entonces está muy chido porque ahí no tienes que chutarte un libro completo como para poder entender, sino películas que a lo mejor ya viste
y te hacen como que este análisis, sí con mucha perspectiva de género y sí con mucha perspectiva social y política, y etcétera, que están muy bien hechos. Entonces también es como que esta manera de ir introduciendo un poco de pensamiento crítico a las cosas que consumes. Exacto. Yo les puedo recomendar de YouTube, saqué mi YouTube para poder nombrarlas. O sea, a mí me gustan Suscripciones. mucho los canales que como que estudian algún tema como contemporáneo o histérico, pero le hacen como que un análisis feminista y de todo lo Ujú. demás, ¿no? Entonces, a Dani Dos Santos ya la mencioné antes porque fue la que inspiró el video de Britney y hace unos análisis, en mi opinión, bastante interesantes sobre pues cómo tratan los medios de comunicación a las mujeres famosas. Spoiler, las tratan bien feo, ¿verdad? Está de la shit. O sea, horrible. También, por ejemplo, Mina Lee se llama, que hace como que Ujú. videos de moda, pero al mismo tiempo lo aplica un poco como al género. Por ejemplo, la otra vez hizo uno como de la historia de las dietas y de cómo Uh. básicamente ese es un scam capitalista. Terrible, terrible. ¿Quién más? Vamos a buscar. ¿Dónde está esta señorita? Creo que sí es Jordan Teresa. Creo que sí es Jordan Teresa, que igual hace videos como video ensayos, se llama. Y a mí me gusta Ujú. bastante ese tipo de cosas. Especialmente cuando son de género. Sí, sí es ella. Y Exacto. Sí, sí, sí. Entonces, por ejemplo, esos tres canales les pueden ayudar. Creo que a veces si le pones como que este ejemplo en la vida real es un poco más fácil como de difundir el conocimiento. ujú. También, por ejemplo, este sí es un medio en español. Yay. Hay Yay. una página que se llama Cool Hunters, Ujú. que igual es medio centrista, jeje, de que habla mucho Ujú. de la Ciudad de México y así, pero Ups. también tiene un espacio de críticas a películas, entonces también es muy interesante leer Y, críticas escritas por personas jóvenes y que y tienen que una radican en la perspectiva Ciudad pues de más México, por dinámica. favor. Es la No única todas. opinión que importa. Es un chiste, por Stop. favor. Nadie me cancele. La provincia en Ujú. contra de Femme Fatale. Sí. Pero no se preocupen, me le vamos a dejar todos los links en los show notes de Obvio, este capítulo. microbio, amigas y amigues y amigos. Y no sé si quieres agregar algo más o Mm, podemos decir nuestras recomendaciones de la Más semana. recomendaciones todavía. No, de mi parte sobre el tema estoy lista. He dicho todo lo que tenía que decir, o al menos en 3 días estaré pensando, pude haber dicho esto, pero espérense unos 3 días, ¿ah? Va, creo que nada más mi conclusión es esto de no tengan miedo. Es un amplio mundo, pero no están solos. Hay muchas mujeres y canales y cuentas de Instagram y de Twitter que buscan darnos esta información. La cosa es nada más saber encontrarla. Y justo de no desesperéis porque es una tarea, leer autoras es una tarea que es muy necesaria. Entonces, por favor, háganlo. Los Confío. queremos. Ujú, exacto. Entonces, cuál es tu recomendación de la semana? Es que no sé si ya la recomendé, pero creo que no. Vale Ay, la pena repetirlo. sí, Spencer. Ya lo mencioné, ¿verdad? Ay, es que sé que me la recomendaron recientemente, pero no me acuerdo si fue aquí. Pero de todas maneras puedes recomendar. Es que yo tampoco me acuerdo si fue aquí y como la vi hace unas 2 semanas, estoy así de, ya la habré recomendado, se me No, olvidó. creo que no, 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 ¿verdad? no. Porque llevo como 2 semanas diciendo que no he visto nada. Pero Ajá. mentí, ¿cómo la ven? Moraleja, no confía en el débil. Exacto, mentí porque la fui a ver, pero se me olvidó que la fui a ver. No sé, ¿Y qué tal está? la verdad bastante buena. Digo, si ya la recomendé, sáltense esta parte. Si no, escúchenme. Ajá. Pero bastante buena, la verdad, pues habla como de la princesa Diana, la Mariana Rodríguez de Inglaterra, ¿verdad? La OG. Exacto, porque obviamente Lady Di dijo, no, yo me estoy inspirando en Mariana para hacer lo que estoy haciendo. ¿En quién? ¿Qué? ¿Pero es un nombre inventado? ¿Qué? No, es que hay como 10.000 Marianas Rodríguez en México. Tú no sabes Claro, a cuál claro. me estoy refiriendo, Mar. Claro, claro. Entonces, básicamente es como estos días que pasan, ¿no? En un castillote en Inglaterra, festejando Navidad con su hermosa familia, ¿no? Que puede o puede que no la odien un poco. Y Nunca lo sabremos.
Exacto, lo que sigue es, o sea, sigue como este colapso emocional, ¿no? Que ella tiene en esa época, ¿no? Y pues no les diré el Ujú. final, pero obviamente más o menos saben la historia de Lady Diana, quizás. Digo, no es como que lo puedan leer en Wikipedia. Exacto, pero sí es muy interesante. La Kristen Stewart actúa muy bien. Básicamente la Sí. película es la cámara siguiéndola a ella todo el tiempo, entonces sí es como muy, muy impresionante su actuación. Me gusta también que creo que es como una historia muy realista, porque no te dicen, no, la reina es el diablo, es la representación en la tierra de la maldad, sino que te dice, mira, la reina es una cosa gris, ¿no? Es una persona. Es una persona, tiene sus cosas buenas, tiene sus cosas malas. También el ex esposo de Diana, ¿no? Dicen, no, pues digo, es un hombre que ha cometido cosas terribles, bastante reprochables, pero al mismo tiempo dices, bueno, pero mira esto que compartió en este momento. No, creo que eso es lo que me gusta, que realmente no sataniza a nadie, pero tampoco pone a nadie como en el altar, ¿no? Ni siquiera a la Ujú. propia Diana. Y pues sí, la verdad me gustó bastante, bastante. Creo que pues sí es una película que obviamente no es un Rápido y Furioso donde está pues ocurriendo explosiones y ¡Pum! carreras. ¡Acciones! ¡Ah! Exacto, sí es como un poco más como melancólico, como un poco más así, pero no sé, a mí la verdad sí, sí me gustó. Sí lo recomiendo. ¿Y tú Va, va, qué va. nos recomiendas esta vez? Pues mi recomendación, me siento un poco mal porque hemos hablado más de una hora sobre sí, consuman mujeres y ahora le voy a recomendar algo que Ups, no es específicamente hecho por mujeres, alguien por un hombre blanco heterosexual. Eh, pero es como debe de una ser, volviendo a las buenas costumbres. pero es una serie de documental, o sea que cada Ujú, capítulo es como que un mini documental que se llama Dark Tourist, que salió, ok. fue como que más popularcillo cuando recién estrenó, está en Netflix, y se trata de este vato que se llama David, que va como que estas atracciones turísticas, entre comillas, que son como que más Ujú, underground y extrañas y muy cuestionables de diferentes regiones, y es un poco perturbante en ujú. ciertas veces, y a la vez te quedas de, neta, llegamos a este nivel, este punto como humanidad en donde la gente paga por este tipo de cosas, but fine, ¿quién soy yo para decirlas? Por Ok. ejemplo, el primer capítulo que es de América Latina, creo que específicamente de México, el vato va como que a Tepito a investigar cómo es la vida Al en culto a la Tepito. Santa Muerte o algo así, Ajá, el ¿no? culto a la Santa Muerte, como que todo lo O que el Día de los rodea Muertos, o no sé, algo así. todo este rollo, pero también va a la frontera en donde venden como que un tour en donde tú pagas por hacerte, por vivir la experiencia de ser un migrante que quiere cruzar la frontera. Y Wow. también te dan como que la experiencia de que la migras y te cachó, que un grupo de delincuentes te quiere secuestrar. O sea, si te quedas pensando, ¿por qué hay gente que pagaría por vivir esta experiencia de una Sí, es persona súper vulnerable y que lo está justo lo haciendo? que iba a decir, como de verdad que el pobre es pobre porque quiere. Imagínate, puedes hacer negocio con esto. O sea, de cierta forma es como que bueno que personas están sacándole provecho a personas súper morbosas que quieren vivir esta Ujú, experiencia y que pues, probablemente sean turistas hegemónicos y que digan, oh sí, sí, yo desde mi lado privilegio quiero vivir esto de una manera súper cuidada. Entonces como como que se que, sentirá ser pobre. exacto, es como que qué bueno que le están quitando dinero a esas personas. Exacto, sí, sí. Y solo para aclarar, dije el pobre es pobre porque quiere de forma Ajá, sarcástica. exacto, por No lo favor, estoy jamás. diciendo de verdad. ¿Sale? Continúa, por favor. Y está muy interesante, te hace cuestionarte muchas cosas. Hay un episodio de, como le dije, América Latina, hay dos de Estados Unidos, de Europa, de África, de Europa del Este, sí. Ujú. Y sí, hay muchas cosas muy interesantes. Ojalá hubiera una segunda temporada porque sí está muy curioso, pero creo que es como que un programa un poco peligroso de grabar para la producción y para el conductor, entonces eso explicaría por qué nada más hay una temporada. Pero sí, si quieren ver algo diferente y en cachitos y que los va a hacer cuestionar sobre el destino de la humanidad, pueden ver Dark Tourist. Ok, creo que sí lo vi hace años, de hecho. Sí Como salió, 2 años, ajá. ajá, cuando salió sí era como que todo el mundo de, ¿ya viste Dark Tourist? Ujú, Y no me acuerdo por qué volvió a salir en mi mente y fue de, es cierto, no, nunca lo terminé de ver. Entonces le di el ujú. rewatch y ya está.
Está cotorro, Sí, está sí, sí interesante. me gustó, como que David a veces se me hacía, o que no sé, como que se escandalizaba un poco, pero en general me cayó bien, siento que sí Ujú, era como que respetuoso de otras culturas, como que a ujú. veces sí él estaba un poco como que, y yo sí, bro, pues así es, pero dije, Tranquila, así es bueno, como la igual gente y, vive. dije, igual y yo en una situación así pues tampoco reaccionaría como si fuera algo que veo todos los días, ¿verdad? Exacto. Entonces sí. Me encanta. Conclusión, ignoren mi crítica, no sirvo. No, cállese. Me encanta que en el capítulo de que va a África le hacen como que una iniciación vudú y como que la Ujú. señora así se harta, le hicieron ya cállate y como que, ok, perdón. Y así se calla, Mm, es como de fine. Al menos tiene sí, ese, sí, ese, sí. ese respeto. Sí está interesante y la verdad, me gusta. Ojalá si hubiera la segunda temporada. Pero bueno, pues sí, Y aparte un suma poco la difícil pandemia, creo que es un poco complicado, pero aquí que estaremos si vaya se lo a hace. donde salió el COVID. ¿Te imaginas que vaya a comer Estaría al mercado padre. y así? Qué Mm, fuerte, qué fuerte. Yo ocasioné el COVID, se va a llamar ese video. ¿No viste un meme que decía de... Menciona una ciudad que haya cambiado tu vida? Wuhan. Ay, sí. F. Ya, por favor, ya no es de 3 años, pero lean autoras. Lean otra vez, así se pasa más rápido el tiempo. Exacto, así parece que no pasaron 3 años. Sí quiero esperar por ver el trabajo de autoras que salga a base de la pandemia. O sea, cómo lo vivieron en diferentes contextos. Ah, está interesante. Yo no sé si quiera recordarlo, Sí, o pero sea, para sí. leerlo dentro de varios años. Ajá, decirle a tus nietos, yo viví la Ah, pandemia. güey, el otro día estaba viendo una serie que es como Ujú, que empezó en el 2018, entonces como que es actual, o sea, sigue la actualidad. ujú. Y empezaron los capítulos en donde empezaba la pandemia y yo así de no, flashbacks de guerra, así de No, que ¿cuál ellos serie diciendo, era? se llama This Is Us, es como Ah, que de sí, drama. todo el mundo la recomienda, pero no Está, sé. está cute, todavía no la termino, entonces por eso no la recomiendo, pero Ok. cuando termine les diré si sí la recomiendo o no. Pero sí, no, estaban de que, oh, hablas de este parásito del que están hablando y así de no, por favor, no quiero revivir esto. Me Y de quisiera que ya la gente olvidar. saliendo con cubrebocas y todo, y así de, "Oh, ¡No! estoy viendo esta serie para olvidar, no para Ujú. recordar". Sí, exacto, ¿no? Como que, aunque ya uno se pone nervioso, yo veo la serie, si no traen cubrebocas, yo póntelo, y es como, no, espera, Sí. Yo todavía eso es no cuando pasa. sueño que estoy en como multitudes y me doy cuenta que no Ujú. tengo cubrebocas, es como de, ¿Algún día dejaremos de usar cubrebocas? No lo sé, pero bueno, pensé pues nos que, tocó. o sea, a lo mejor va a ser muy, muy fatalista de mi parte, pero pensé que la contaminación era lo que nos iba a hacer usar cubrebocas más pronto, más Ujú. que una pandemia, entonces, yay, Bueno, a mundo, veces se pierde y a veces se gana. I guess. Ujú. Mm, ¡Yay! Con ese signo de interrogación. optimista mensaje, Lean, autora. ujú, lean autoras, no salgan No a se salir eso intimiden. malo. Ujú, de Todo, acuerdo todo por va a estar completo. bien. Inclusión, todo va a estar bien. Sí, Eventualmente. sí, Si sí, bajas tus claro, sí. expectativas, todo va a estar bien. Muy abajo, Pero no, todo va a estar bien y lean autoras. eso. Y no sé si quieres decir nuestras redes sociales. Claro, nuestras redes sociales son, en Facebook estamos como FemFatale con doble E, en Twitter como fata-le, con doble E. Y en Instagram nos pueden encontrar como fata.le, ¿ok? Igual, todos con doble E. Pueden leer nuestras show notes en nuestro blog, que es femfatale.wixsite.com. Y pues no se olviden de seguirnos en YouTube, en Spotify, en TikTok. Ya vamos a subir en TikTok, ahora sí es en serio, lo voy a grabar este fin de semana. Hoy vi un video que se llama Cómo hacer TikToks, entonces va Ya. en serio esto. Millennial Intensifies. Exactamente. Entonces sí, no sé si tengas algo más que agregar, estimada Laura. Ah, recuerden que pueden ratear el podcast en Spotify desde su Ujú. teléfono y también recuerden que desde nuestra página, que ya mencionó Leslie, pueden suscribirse a nuestra lista de correos para que reciban las novedades directamente en su bandeja de entrada. Exacto. Y creo que sí, eso sería todo. Muchas gracias por escucharnos y pues nos escuchamos en la próxima. Bye. Bye.